Chilevisión Noticias. Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de Chilevisión Noticias junto a CNN Chile. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vamos a comenzar contándoles que por falta de quórum, la Cámara de Diputados rechazó el llamado impuesto a los súper ricos. Claro, el proyecto avanza al Senado solamente con la indicación de Chile Vamos, que propone reducir el IVA a algunos bienes y servicios. Con eso, un proyecto que está pensado para entregar mayores recursos al fisco para enfrentar la pandemia, estaría teniendo el efecto exactamente contrario, que haya menos recaudación de impuestos. Sí, acérquense nomás para que den una buena explicación aquí, ¿no? Solamente pasó al Senado una rebaja del IVA que propuso Chile Vamos, no el Partido Comunista y no la oposición. Están felices. En la calle se lo van a cobrar. El impuesto a los superricos pasó al Senado, pero sin hacer honor a su nombre. Así, la Cámara de Diputados despachó el proyecto con el tributo adicional del 2,5% rechazado. Rechazaron todas las propuestas que apuntaban a que los más ricos pagasen más impuestos en esta pandemia. Vergonzoso, lamentable, no entendieron nada. Yo creo que la ciudadanía seguirá pasándole la cuenta. Idea que contempla un aumento transitorio al 30% del impuesto a las megaempresas y el fin de algunas exenciones tributarias, pero que solo alcanzó 79 de los 92 votos necesarios para ser aprobada. Es que ese es un proyecto absoluto y totalmente inconstitucional. Yo no puedo entender que aprobemos en este Parlamento o queramos aprobar un mecanismo que no recauda. Esta es una situación abusiva, presidente, vergonzosa. Si votan para proteger a los súper ricos, después no se pregunten por qué los electores los rechazan masivamente en las elecciones. Pero la idea central del proyecto fue rechazada y solo se aprobó la reducción transitoria del IVA. Con esto se busca rebajar al 10% el impuesto a bienes y servicios y a un 4% en el caso de productos como el pan, la harina y los libros. No nos oponemos a que haya más recaudación. Tampoco nos oponemos a que quienes tienen más paguen más. Pero siempre dijimos que este impuesto conocido como los súper ricos era una mala política pública. Cuando nosotros hablamos permanentemente, entregarle más recursos a las personas que lo están pasando pésimo hoy día. Y esos recursos nos dicen, bueno, no hay plata. Bueno, aquí había plata, pues, en este proyecto había plata. Estamos muy tranquilos que nuestra fórmula fue rechazada por la izquierda, fue apoyada por nosotros y más encima la izquierda rechazó rebajar las contribuciones hoy día, que lo sepan todos los chilenos que se enteren. Precisamente la reducción transitoria del IVA fue presentada por Chile Vamos, iniciativa que fue respaldada en sala por 112 votos favorables y que sorprendió a la oposición. Después de lo ocurrido el fin de semana con la elección, se suponía que el impuesto a los súper ricos iba a ser aprobado con una amplia mayoría. Está súper claro la señal que la ciudadanía ha dado en la última votación, pero eso no nos puede llevar tampoco a adoptar medidas equivocadas. Decisiones del oficialismo que, según los analistas, podría traer más costos que beneficios. Es muy probable que la coalición, el gobierno y algunos de los candidatos presidenciales entren en conflicto precisamente por esta materia, distanciándose cada uno y corriendo con colores propios. Estrategia que deberá evaluar Chile Vamos mientras el proyecto pasa su discusión al Senado, donde la oposición podría reponer los artículos rechazados y así retomar el debate por el impuesto a los superricos. Ya no queda nada y mañana tienen que inscribirse las candidaturas a las primarias presidenciales. Y esto pasó a ser un problema después de los resultados de las elecciones de este fin de semana. No para todos, hay partidos que las reafirman, pero hay otros, como la Democracia Cristiana, que hasta esta hora están decidiendo qué hacer. Debacle electoral de la centroderecha, desastre en la DC y un abismo de distancia entre la política tradicional y la ciudadanía parecen ser datos de la causa tras estas elecciones. De ahí entonces una frase que recorrió casi todos los sectores. No estamos sintonizando. Baño de realidad que instaló en muchos una pregunta. ¿Tiene sentido inscribir candidatos a la presidencia para competir en primarias? En Chile Vamos, al menos, esas voces son minoritarias y el 18 de julio tendrá su papeleta. Evelyn Matei bajó su candidatura y la UDI proclamó a Joaquín Lavín como su único candidato a la primaria. NRN y el primario Desbordes sigue siendo su opción presidencial. El independiente Sebastián Sichel fue invitado formalmente a participar. Y en Evópolis, Ignacio Briones se mantiene como carta del partido. Para quienes tienen dudas, José Antonio Kast no está en esta primaria, sigue de largo a la primera vuelta.
Bueno, las encuestas son claras hoy día en el liderazgo que tiene Joaquín. Eso siempre es volátil y cambiante y por lo tanto por eso es tan relevante las primarias, porque son un espacio para recoger ideas, para recorrer el país, para desplegarse y va a ser una oportunidad para nuestro sector. En la centroizquierda, Unidad Constituyente, hay algunos cambios. Jimena Rincón en la DC ha pedido no inscribirse en la primaria. En el PPD también Heraldo Muñoz reafirmó su intención de competir. Y si bien el radical Carlos Maldonado, la socialista Paula Narváez y Pablo Vidal de Nuevo Trato han insistido en la necesidad de una primaria, todos han reflexionado. Lo que no queremos es que aparezca la democracia cristiana como restándose a las primarias, como negándose a la participación, cuando hemos sido los que más hemos impulsado este tipo de definiciones. Lo hicimos para la elección de gobernadores, para la elección de alcaldes. La primaria es muy importante. La primaria te permite recorrer el país, te permite tener las franjas, te permite tener debates organizados como corresponde. Por lo tanto, perder la vitrina de una primaria presidencial legal porque la DC tiene un problema interno, me parece que no se justifica. Hoy... En el polo más de izquierda, Chile Digno iría con Daniel Jadwe por el Partido Comunista y Gabriel Boric por buena parte del Frente Amplio. Se suman quienes como Jadwe quieren ver también una opción de la lista del pueblo o a Paula Narváez del PS en esta primaria, pero nada de eso se ha confirmado. ¿Quién está fuera de toda consideración por ahora? Y dado los resultados del fin de semana es Pamela Giles. La estrepitosa derrota de su pareja Pablo Maltés la dejó al margen de la discusión. No me acuerdo de la diputada. A veces me desconcerto porque ella cuando dice que no es de derecha ni de izquierda, cuando es partidaria de la pena de muerte siendo militante humanista. No conozco en el mundo humanistas que sean partidarios de la pena de muerte. Yo creo que ella tiene que definirse en qué lugar está. En una de esas puede participar de la primaria a la derecha. Las primarias presidenciales se desarrollarán el próximo 18 de julio, un mes después de la segunda vuelta de gobernadores regionales. Solo este miércoles conoceremos definitivamente quién o quiénes se inscribirán. Algo ya les habíamos adelantado, a esta hora se toman importantes decisiones en la democracia cristiana luego de que Yana Proboste asegurara que no es candidata presidencial. Claro que sí, al menos por ahora ha sido una especie de reality toda esta tarde el Consejo de la DC con varios giros dramáticos bastante inesperados. Josefina de la Fuente nos va a contar lo que ha pasado en la crisis que se mantiene todavía hasta ahora en la democracia cristiana. Josefina. Sí, efectivamente, Daniel, una verdadera teleserie, podríamos nombrarlo, lo que está pasando aquí en la democracia cristiana. Se está desarrollando una junta nacional, aquí esta parte de la directiva y también están de manera telemática el resto de las personas, de los consejeros de la democracia cristiana. Están votando en estos momentos a Jimena Rincón como candidata presidencial de la colectividad y también se está votando si es que va a participar en primarias presidenciales. La teleserie, eso sí, comenzó el día de hoy cuando al comienzo de esta junta nacional la senadora Jimena Rincón hizo un emplazamiento a Yana Proboste para que se definiera si ella quería o no ser candidata presidencial de la democracia cristiana, puesto que si es que no tenía todo el apoyo de la colectividad, ella no se iba a presentar. Acto seguido, el presidente de la democracia cristiana, Fuad Chahín, llamó a la senadora Yana Proboste para preguntarle si es que estaba disponible o no, y después, entonces, en declaraciones a la prensa en el Congreso Nacional, Yana Proboste molesta, dijo que este llamado significaba una desconexión de la directiva, y escuchemos lo que dijo. He recibido un llamado al presidente de la democracia cristiana que me ha consultado mi disponibilidad para participar de alguna primaria. Creo que este llamado no hace más que constatar la total pérdida de sentido y de conexión con la realidad que la actual dirección de la democracia cristiana ha demostrado y que tiene un punto cúlmine en el desastroso resultado electoral del fin de semana recién pasado, en el cual los mismos dirigentes intentan disfrazar. Bien, entonces Yana Proboste por ahora al menos no es candidata presidencial. Ahora en estos momentos nos dicen que nos preparemos aquí en la sede de la democracia cristiana porque habrían declaraciones probablemente de Fuad Chahín, habría terminado esta Junta Nacional y efectivamente terminaría con la proclamación de Jimena Rincón como la candidata presidencial de la Falange. Vamos a esperar sus declaraciones en los próximos minutos, quedamos en contacto. Veremos qué ocurre finalmente y también hasta ahora se están tomando importantes definiciones en el Partido Socialista y también en el PPD sobre qué van a hacer, si van a inscribir finalmente una primaria en unidad constituyente, algunos quieren inscribir otra primaria con el Partido Comunista y el Frente Amplio, todo se está decidiendo en estos minutos. Gracias, Josefina, que estés muy bien. Y vamos a otras informaciones. Los comerciantes de varios barrios comerciales dicen que se cansaron de seguir cerrados por las largas cuarentenas. Esto ya los mantiene en agonía y con constantes pérdidas, así que se rebelaron y optaron por abrir las cortinas.
en rebeldía, infringiendo la normativa, porque no resisten un día más cerrados, porque comienzan a entrar en desesperación. Fue por eso que este martes Barrio Patronato abrió, sí, abrió, pese a que Recoleta sigue en fase 1. Hoy día más bien es un tema simbólico, hemos colgado algunas banderas negras y queremos abrir nuestras cortinas hasta la mitad solamente. Sabemos que no podemos atender público. Mira, si sumamos esto que vamos a hacer casi 2 meses, sumamos lo del año pasado, o sea, estamos hablando prácticamente un año cerrado. Estamos acá porque necesitamos ayuda, necesitamos más colaboración para nosotros. El objetivo, dicen, es llegar a oídos del gobierno para que observe las graves consecuencias de esta segunda y larga cuarentena. Exigen una explicación porque creen estar en condiciones de atender a público de forma segura. Esto es totalmente abierto, no es un centro comercial, no es un mall. Piensa tú que esto es todo abierto, no estamos dentro de un mall, no estamos dentro de ninguna galería cerrada. Las pymes de Patronato y todas las pymes de Chile pueden postular a los subsidios del reactivate multisectorial, que les entregará hasta 4 millones de pesos a cada emprendedor dependiendo de sus características. En este clásico persa de la cisterna, comuna que también se encuentra en fase 1, hay muchos comerciantes que, al igual que sus colegas de Patronato, pasan horas críticas y han decidido retornar a la venta pese a no ser comercio esencial. Otros pueden trabajar sin temor a ser fiscalizados. Luego que el gobierno publicará la lista de bienes esenciales, en donde podemos como ropa de niño laborar y abrir la tienda, he estado trabajando, gracias a Dios. Pero temen que se repita la crisis del año pasado. ¿Las ventas cómo están? Bien, más o menos. Ya. Moderado. ¿Algo se hace? Sí, correcto. Pequeños comerciantes en las cuerdas que intentan subsistir insertos en comunas de la región metropolitana en cuarentena. Abrimos hace como 2 o 3 semanas. El flujo de venta yo creo que ha estado bien, hoy no tanto. En Estación Central se vive una similar situación. En la calle Obispo Umaña, todos los locales de venta de ropa americana están cerrados, aunque entregando algunos pedidos. Y tenemos ventas sí por internet, eso sí está, nosotros lo tenemos permitido por nuestro giro. Es la única manera que hoy tienen de funcionar y de paso de apoyar a otros trabajadores en sus negocios. Sí, porque como está todo cerrado uno tiene que encargar las cosas y después venirlas a buscar nomás. Minutos claves para todos ellos. Confían en que en el próximo anuncio del gobierno las comunas donde trabajan sean liberadas de las largas cuarentenas. Una caravana convocada en apoyo a la causa palestina llevó a cientos de personas a trasladarse en autos por calles del sector oriente y centro de Santiago. La manifestación tuvo un efecto considerable en el tránsito. Conductores informaron que hubo cerca de 7 kilómetros de taco, en especial en la avenida Kennedy y otras vías desde el oriente hacia el centro de la capital. La manifestación estaba convocada en solidaridad con los habitantes de la Franja de Gaza ante los bombardeos a la que ha sido sometido por parte de Israel en medio del conflicto bélico que enfrenta a ese país con la organización Hamas, que está centrada en la Franja de Gaza. La caravana terminó sin incidentes. Y en noticias internacionales vamos a revisar toda la polémica que hay al otro lado de la cordillera, porque Argentina anunció el cese temporal de las exportaciones de carne de vacuno, lo que causó molestia entre los productores de ese país. En Chile esta carne corresponde al 14% de nuestras importaciones y en el rubro coinciden que por ahora no debería generar efectos en el mercado chileno. La destrucción masiva del rodeo ganadero, la desaparición de productores y obviamente un consecuente incremento aún mayor de los cortes de carne. El tema de la carne se desmadró, sí, claramente. La última voz es la de él, el presidente Alberto Fernández, que puso la carne en el centro de la polémica en Argentina luego de que decidiera suspender por 30 días las exportaciones de carne de vacuno, esto para intentar frenar el alza de precios. Los productores trasandinos respondieron con molestia y anunciaron un paro de 9 días. ¿Tendrá repercusiones a este lado de la cordillera? Yo prefiero la carne de acá porque es más económica, más rica. No me fijo mucho si es de nacional o viene de afuera.
y trato de que sea como la más barata, pero con relación precio-calidad. Y es malo decirlo, pero igual es mejor la argentina. Y como Miriam, hay otros que también prefieren la carne argentina y bien lo sabe José Ignacio, que se dedica a este negocio hace 2 años. Lo que más la gente pide argentino son los lomos, el lomo liso, el lomo vetado y la punta de ganso. Es una carne argentina de muy buen nivel. En su experiencia, los precios no deberían verse afectados, al menos por ahora, por la situación en Argentina. Aseguramos siempre el abastecimiento a 40 días, por lo tanto, si el gobierno argentino cumpliera con su política de cierre de fronteras por 30 días, no se vería afectado el abastecimiento en particular nuestro respecto a esta carne. Si el gobierno argentino decidiera extender esta medida, tendríamos que reemplazarla por carne nacional o quizás de otra procedencia como carne uruguaya. Argentina es el tercer proveedor de carne de nuestro país, representando el 14% de las importaciones. En primer lugar está Paraguay con un 49% y después Brasil con un 30%. Es diferente si fuera Paraguay o Brasil o algún problema con la carne nacional, que cada uno de ellos tiene sobre el 30% del consumo nacional. La carne nacional cercano al 50%. Todos coinciden en que no se justifica un alza en los precios y que tampoco, por el momento, generaría problemas en la oferta. Este tipo de circunstancias muestran lo importante que ha sido para nuestro país mantener una estrategia de comercio internacional abierta con diversos mercados, para poder acceder a los productos silvoagropecuarios. Se espera entonces que los mercados de Paraguay y Brasil compensen el cierre temporal de Argentina y que no nos veamos, si se cumplen los plazos dados por el gobierno trasandino, afectados por lo que ocurre al otro lado de la cordillera. Congestión vehicular en las calles y gran movimiento de transeúntes por la ciudad. Es la realidad que muestran hoy comunas de la región metropolitana que, al menos en teoría, se mantienen en cuarentena. Claro, un confinamiento que a simple vista parece que no existiera. Mientras tanto, los vecinos reclaman porque dicen que la limitación de movilidad es tan estricta que ya no está cumpliendo su objetivo sanitario. No sirve porque la gente anda igual, que ya basta de cuarentena. Ya basta, dice Paola, está desesperada. La cuarentena que rige en su comuna Lo Espejo la dejó desempleada y hoy, en busca de trabajo, cruzó Santiago para llegar a Recoleta, otro sector en fase 1 de la región. Desde que me despidieron, trabajo vendiendo ropa, pero si está cerrado cuesta encontrar. La ropa no es esencial. Claro, y no es esencial, tengo que salir a rebuscármela, salir a la calle. Así lucían las calles de la comuna de Recoleta este martes. Los tacos en sectores comerciales eran la tónica. Mucho, bastante, sobre todo a la hora pico. Está igual que Santiago de colapsado. Yo vengo de Santiago Centro y está el mismo taco, igual mucho auto. Es que de cuarentena nada, al parecer solo el recuerdo de aquellos días donde la ciudad se veía vacía. Es bien difícil que sea eficiente porque la gente sale igual, tenga o no tenga cuarentena, va a salir igual, así que por las necesidades. Anda cualquier gente igual, no. Es como que si estuviéramos normal, ¿no? Creo que hay que darle herramientas a la gente y claro, y en el sentido económico ayudarla para que se cumpla la cuarentena, porque así no se está cumpliendo, como te digo. Confinamiento estricto que se queda en el papel, porque en la práctica no hay mucha diferencia entre las comunas que pasaron a fase 2 y las que continúan en fase 1, como San Miguel. No es muy efectiva porque usted ve la cantidad de gente que hay. Donde usted vaya hay gente. No hay mucha diferencia entre cuarentena y no cuarentena. Pero ponte tú, nosotros, en el caso de nosotros, tenemos que trabajar. Hay gente que no tiene necesidad de salir y sale igual. Pero porque igual hay que entender el estrés, la casa, el encierro. Las cuarentenas han perdido efectividad y eso está a la vista. Entonces, ¿se sigue justificando la existencia de estas tan prolongadas? Es una medida eficaz, está demostrado, pero pierde eficacia a medida que pasa el tiempo porque la gente se relaja y no cumple. Ahora usted no puede tener un policía para cada ciudadano, entonces es imposible aquello. Pero hay que seguir insistiendo y fortaleciendo y ayudando a la gente para que pueda hacer la cuarentena. La idea es restringir la movilidad para evitar el aumento de contagios. Las últimas 24 horas, según informó el Ministerio de Salud, se registraron 3.787 casos nuevos, un número bastante menor al día anterior. Esto debido a que los exámenes realizados son alrededor de la mitad de los que se informaron este lunes.
Dos hermanos de 14 y 18 años fueron asesinados al interior de su casa, un crimen que quedó al descubierto cuando la madre de ambos adolescentes regresó al domicilio después de su jornada laboral. El único sospechoso en este trágico caso para la Fiscalía es un arrendatario de la misma casa que trabajaba con la madre de los jóvenes y que está prófugo. Mi hermana tuvo el último llamado con ellos se comunicó con ellos a las 11 de la mañana y dice que estaban bien, estamos bien mamita, no te preocupes, estoy con el Ale, estamos jugando. Volvió a llamar a las 5 de la tarde y de ahí no contestó teléfono, no contestó WhatsApp. Una señal de que algo ocurría. Todos los días la madre de estos dos adolescentes los llamaba desde su trabajo para saber cómo estaban. Repetidos cortes de luz en el sector encendieron una pequeña alarma. Lo que ocurrió cuando la mujer llegó a su hogar dejó expuesta una tragedia. La señora gritó mucho y mi tío creyó que había pasado algo y entró, y después yo entré detrás de él para ver si había pasado algo, creyendo que le había dado la corriente a los niños. No. Y después resulta que estaban los dos cuerpos como en el suelo. 8:30 de la noche de este lunes y este crimen quedó al descubierto. Un adolescente de 18 años y su hermana de solo 14 yacían en el piso de un dormitorio al interior de su casa. Al llegar la PDI al lugar determinaron de inmediato que todo se había tratado de un doble homicidio. Se están realizando todas las pericias, las diligencias investigativas para poder determinar cuál fue la dinámica en este caso, y por ende también la intervención de terceros para poder de esa manera poder verificar quién aparece o quién podría aparecer como presunto responsable. Este crimen ya tiene un principal sospechoso. Se trata de un hombre de 35 años quien arrendaba una pieza en la casa de las víctimas. Este además es compañero de trabajo de la madre de los adolescentes y está desaparecido. Incluso habría eliminado todas sus cuentas en redes sociales y hasta hoy no ha llegado a su trabajo. Su celular apagado está inubicable. Sacó no sé cómo se llama, medidor, no es medidor, el automático. Eliminó el automático de adentro de la casa, está eliminado completamente. No hay ninguna pertenencia, porque nosotros acabamos de entrar, no habíamos entrado, se llevó todas las pertenencias al tipo. No tiene nada salvo la cama. Exactamente. Y las razones para haber sacado el medidor de la luz serían claras. Cortes de energía constantes durante este lunes deshabilitaron prácticamente todas las cámaras de seguridad del entorno, incluidas también las 3 de la casa de las víctimas, las que no mantienen registro del hombre saliendo del lugar. En estos momentos se están realizando diversas diligencias para determinar la autoría en este doble homicidio, junto al trabajo del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile y los peritajes que deben ser evacuados por parte del Servicio Médico Legal. Peritajes que además podrán confirmar o descartar la existencia de otro tipo de delitos asociados a este doble homicidio. No es posible que una persona mate a 2 niños sin explicación alguna. Vamos a perseguirla hasta encontrarla y presentarla ante los tribunales de justicia, porque esto son las cosas que como sociedad no nos podemos permitir. Y realmente esperamos que una vez que eso sea así, las penas sean ejemplificadoras. Un hecho que deja una familia destrozada y a los vecinos uniéndose en la causa de pedir justicia por Rubén y Catalina. Un único sospechoso prófugo y la tragedia que enluta a una madre que mientras trabajaba perdió a sus 2 hijos a manos de un cobarde asesino. Tras la dura derrota electoral que sufrieron, el panorama político en la exconcertación está totalmente convulsionado. La Democracia Cristiana, como les anticipábamos antes, intentó cambiar hoy de candidata presidencial, bajando a Jimena Rincón para reemplazarla por Yasna Proboste. Pero la presidenta del Senado rechazó públicamente esta posibilidad. A solo horas de que se inscriban las primarias, hay total incertidumbre. Jimena Rincón acaba de manifestar su voluntad de dar un paso al costado. No sé, si usted va a la primaria de unidad constituyente, ¿usted se abre esa posibilidad? No estoy en la Junta, estoy dirigiendo el Senado. No entendía qué pasaba, todo era confuso para Yasna Proboste. Minutos antes en su partido se cayeron los planes. Su camarada y precandidata presidencial del ADC propuso una opción de última hora esperada por algunos. No puedo representarlos bien si en forma directa o indirecta y de manera permanente se establece un manto de dudas sobre la candidatura del partido y hasta dónde llega, mirando simultáneamente otras alternativas. Por eso hoy, con mucha fraternidad, quiero decirle a esta Junta Nacional que si mi camarada y amiga Yasna Proboste está disponible a ir a una primaria de unidad constituyente,
que lo diga con claridad y que sea esta Junta Nacional la que decida hoy mismo si respeta la voluntad de la ciudadanía o cambia esa decisión. Entonces vino el telefonazo del presidente de la ADC que llamó hasta Valparaíso. Al otro lado de la línea, la presidenta del Senado, a quien no le gustó para nada la pregunta. Esta manera de actuar refleja una irresponsabilidad para la cual no estoy disponible. Solo me parece una falta de respeto con la senadora Rincón, conmigo y también una falta de respeto con nuestro país. Proboste fue dura para juzgar la oportunidad y la forma, pero también aprovechó de enviar un mensaje aún más claro. El país merece una oposición de verdad, una oposición seria, una oposición responsable. Acá escucharon clara la respuesta de Yasna Probostes, que ni las encuestas que la tienen con un 57% de aprobación la hicieron por ahora aceptar el desafío. La expectación está sobre la ADC, que marca el paso de las candidaturas presidenciales de la oposición. Nosotros no hemos cambiado de postura. Creemos que aquí es necesario una primaria amplia sin exclusiones. Nosotros vamos a inscribirnos mañana en una primaria legal. Senador, la pregunta es ¿con quién? ¿Con quién se van a inscribir? Esa decisión es la que tenemos que tomar. Quiero reafirmar mi compromiso a participar en una primaria legal lo más amplia posible. Tenemos un deber histórico. Reitero la importancia de realizar primarias de todas las fuerzas políticas de la oposición. Y para sumar un ingrediente más en la oposición, Gabriel Boric juntó las firmas e inscribió su candidatura, aunque aún no sabe con quién competirá, como si hubiese sabido el drama de la democracia cristiana. Gabriel, primarias con la DC y también con el PPD. Eso lo vamos a ver mañana, estamos conversando. A las 12 de la noche de este miércoles vence el plazo para inscribir primarias legales para la presidencial en el CERVEL. ¿Con quién irá la ADC? No es solo la pregunta. La duda ahora se vuelve más compleja cuando los llamados de último minuto fueron rechazados por el momento por su carta más popular. Y mientras tanto, menos de 4 semanas quedan para que nuevamente miles de chilenos vuelvan a las urnas. Esta vez en las regiones donde aún no hay gobernador, como en la región metropolitana, donde Claudio Orrego y Karina Oliva se van a tener que enfrentar en segunda vuelta y ya comienza la estrategia para conseguir los votos. Uno apela a la experiencia y la otra a la renovación política. Próximo 13 de junio y mientras la selección argentina de Messi esté enfrentando a la selección chilena de Gary Medel, hay otro partido que también estará jugándose. La batalla no quedará en estos 90 minutos, sino en lo que estará pasando en las urnas en ese mismo día por la gobernación de la región metropolitana. Por un lado, Claudio Orrego, por otro, Karina Oliva, peleando el voto a voto en la segunda vuelta para que uno finalmente sea gobernador. A menos de 4 semanas para eso, sus comandos ya preparan estrategias. ¿Qué hará cada uno? Más que ir a tocar la puerta a un partido político en particular o a un sector en particular, yo al menos voy a salir a hablarle a la ciudadanía que no votó y a aquellos que votaron por nuestras candidaturas para explicarle cuál es nuestra propuesta de ciudad justa. En trabajar con la ciudadanía, tocando las puertas, conversando en las ferias, proponiendo y sin miedo a que este país puede cambiar, porque la gente no quiere mínimos comunes, no quiere política en la medida de lo posible. Claudio Orrego es quizás una figura conocida, fue alcalde, gobernador, intendente y ministro y apela a su experiencia. Karina Oliva en la otra vereda pasó a representar los aires de cambio que en la calle se respiran desde el estallido social. Orrego no solo tiene que ir a buscar el voto de Catalina Parot, sino que también reencantar a aquellos que votaron por otros candidatos que siendo más distintos políticamente o de afinidad política con él, sí puedan generarle una confianza para que él sea gobernador. Yo sé cómo funciona el gobierno regional, sé cómo se hacen los proyectos, yo sé cómo relacionarme con los municipios. Aquí no hay tiempo que perder, este no es un espacio para venir a aprender. Y esa es la experiencia que el candidato desea, apela frente a su contrincante. Dice que no le tocará la puerta a los partidos en particular, sino a la ciudadanía. ¿Cómo responde Karina Oliva a esta experiencia? Según expertos, apelando a la renovación de la política. Nosotros no hemos ganado todavía. Nosotros estamos empezando un camino de transformación y tenemos que todos los días construirlo con más fuerza. La estrategia más exitosa es por lo general asociarse, aproximarse a candidatos exitosos.
tiene que figurar, tiene que aparecer con los candidatos electos nuevos. Aunque para ambos los expertos dicen que el gran desafío no será solamente convencer a nuevos electores, sino que motivar a quienes participaron en las elecciones del fin de semana pasado para que lo hagan nuevamente. Para eso habrá que esperar al 13 de junio, sí, la misma fecha del partido entre la selección chilena y la Argentina. La pregunta es cuánta gente va a ir a votar en esas elecciones y más todavía con el tema del fútbol. Bueno, una de las conclusiones que sin duda dejó la elección del fin de semana es que el dinero no lo es todo en política. Candidatos con campañas muy modestas de apenas unos cientos de miles de pesos derrotaron a otros que habían recibido un financiamiento millonario. ¿Cómo lo hicieron? Lo vemos en esta nota. Ay, el neno que está regalón. Soy Rodrigo Rojas Bade, pelado Bade para los amigos en las redes sociales, candidato electo por el distrito 13 por la lista del pueblo. Por estos días aprovecha de jugar con sus perros, darles de comer a las gallinas y cuidar su invernadero. Quizás no lo reconozca entre tanta calma y serenidad, pero sí en estas fotos que llenaron las redes sociales tras el 18 de octubre de 2019. Rodrigo, quien fue diagnosticado con leucemia a los 28 años, es uno de los miles de chilenos que estuvo en las manifestaciones y hoy también es parte de las 155 personas que redactará la nueva Constitución. Esperábamos una buena acogida porque lo sentíamos en la calle, mientras habíamos otros candidatos medio expulsados, medio funados, que les gritaban cosas y nosotros podíamos estar tranquilos ahí, pero ser la lista más votada en el distrito 13 fue una sorpresa. En el distrito 13, la lista del pueblo logró 3 de los 4 escaños que podía obtener. Rodrigo obtuvo poco más de 19.000 votos, el 8,4% de las preferencias, con una campaña que, escuche bien, no superó en gastos los 100.000 pesos. Todos donados, estas bolsitas también donadas. Bueno, el diseño también y mi polera, con mi nombre, el logo que también fue donado. Sabes que con mucha alegría, cuando iba en la feria creo que una vez vi un flyer votado. Según datos del CERVEL, la lista del pueblo obtuvo 110 millones de pesos y logró instalar a 24 candidatos en la convención. Y es que el dinero no lo es todo, bien lo saben en la lista Vamos por Chile. Fíjese en los aportes millonarios que recibieron estos candidatos y ninguno fue electo. Lo que estuvo en juego en esta elección fue la cercanía directa con la gente, el contacto. Esa fue la estrategia que usaron muchos de los actores independientes y fue muy exitoso porque gastaron poco, pero obtuvieron mucho voto. La lista Apruebo Dignidad recibió 748 millones de pesos en total y logró instalar a 28 candidatos. Uno de ellos fue el actor Ignacio Achurra, quien gastó 9 millones. Recorríamos el distrito y veíamos el despliegue millonario de la derecha y decíamos, nos van a pasar por encima. Sin embargo, vemos que en el distrito 14 obtuvimos la primera mayoría. Y las campañas sin fondos tuvieron más de alguna dificultad. Justo en la última semana, Rodrigo Rojas fue hospitalizado por una falla de coagulación severa y nuevamente apareció la cadena de favores. Una lluvia de mensajes, pelado que necesitáis, chiquillo, yo te reparto flyer. Se repartieron en esta semana más de 8.000 volantes. Finalmente te das cuenta que este dicho tan cliché de que es mejor tener amigos que dinero es, pero fiel, muy cierto. Despliegue en las ferias, semáforos y sobre todo apoyo de cercanos. Así se las arreglaron las candidaturas sin recursos para derrotar a las campañas millonarias. En sus listas no obtuvieron muchos votos y en algunos casos bastante menos que otros integrantes del mismo pacto y a pesar de eso igual fueron electos. Claro, son los constituyentes con menos de un 1% de los sufragios, quienes fueron beneficiados por el sistema electoral que suma los votos de las listas y en algunos casos también por los ajustes de paridad que beneficiaron a algunas mujeres, pero especialmente a varios hombres. Algunos candidatos no recibieron muchos votos en comparación a otros, pero de todas maneras fueron ratificados para la Convención Constitucional. Surge así la bancada de los constituyentes con menos de un 1%. Se presentaron en la misma lista y en los festejos también estuvieron juntos. Fernando Atria consiguió un 12,34% de los votos y esto permitió que Giovanna Roa, con solo un 0,9%, también llegara a la Convención Constituyente. Hicimos una campaña preciosa, siempre colaborando como compañeros.
y la confianza que pusieron los y las ciudadanas está en el proyecto, en las ideas que representamos, y hoy día vamos los dos con muchas ganas a la convención para seguir trabajando, por supuesto, unidos desde el proyecto Frente Amplista, pero también para articularnos con las otras fuerzas que hoy día entran a la convención. Se produzca esto que se llama arrastre, es que quienes van a una elección nos van a la elección mostrando sus capacidades individuales. Cuando usted vota por cualquier candidato de Apruebo Dignidad, usted en realidad está votando por ese candidato, pero también está votando por la visión constituyente que Apruebo Dignidad está presentando al país. Se repitió en el Distrito 8, una de las más altas votaciones a nivel nacional. Daniel Stingo obtuvo un 24,65% de los votos y esto dio paso para que Tatiana Urrutia, con un 0,98% de los sufragios, pudiera también llegar a ser constituyente. Tengo una responsabilidad de demostrar además que con Daniel no tiene que ver como es que Daniel solo me lleva, sino que tiene que ver con las ideas que llevamos a la calle. Nosotros con el Daniel hemos estado trabajando conjunto desde el día 1, entonces vamos a ir a empujar coordinadamente esas ideas y por sobre todo llevarlas al territorio. El 12,66% de Benito Baranda le permitió ganar un cupo y junto a Juan José Martín, que obtuvo un 0,73%, representarán al electorado del Distrito 12. Ningún sistema es perfecto, ¿ya? Creo que todos los sistemas tienen sus pros y sus contras. Creo que el sistema, en mi parecer, el sistema actual es mejor que el que había antes. El binominal me parecía personalmente mucho más problemático. Creo que el sistema actual lo que intenta transmitir o rescatar es, cierto, las ideas más que las personas. Compitió en la misma lista con Jaime Baza, que consiguió el 13,12% de los sufragios. María José Oyarzún obtuvo un 0,78% en el Distrito 7 y ambos serán parte de la convención. Teníamos una gran compañera que es la Connie Valdés, que fue más votada dentro de la lista, pero como la corrección se aplica al subpacto, el cupo termina siendo de Revolución Democrática. Genera polémica, pero una democracia sana tiene que impulsar una diversidad de actorías que sean representativas de la ciudadanía. Son algunos de los rostros que darán vida a un debate con el objetivo de entregar una carta fundamental para un nuevo Chile. Con convergencia como Frente a... Bueno, ahora ya sabemos finalmente quiénes son las y los 155 constituyentes electos y la pregunta es, bueno, ¿qué piensan ellos? ¿Cómo van a pararse frente al debate de la nueva Constitución? ¿Cuáles son las tendencias que predominan en este grupo? ¿En qué temas hay consensos? ¿Dónde hay disputas? Lo vemos en esta nota. Sabemos que en el Palacio Pereira y Excongreso se discutirá y definirá la nueva Carta Magna de nuestro país. Sabemos que son 155 miembros, la mitad mujeres y la mayoría jóvenes, también abogados, 60 exactamente, 103 son independientes y no militan en ningún partido. Pero ¿qué piensan quienes redactarán la nueva Constitución? ¿En qué temas les costará llegar a acuerdos? Lo relacionado a los mecanismos de democracia directa y participativa, ahí yo creo que va a haber limitantes, probablemente también quitarle más poder a lo que ha sido un régimen hiperpresidencialista y el ámbito económico. A través de las respuestas recogidas por la aplicación de Match Electoral Votamos Todos, accedimos a las posturas de 104 de los 155 constituyentes. En muchos aspectos hay gran coincidencia, pero en otros se muestran divididos, aun cuando los candidatos de Chile Vamos fueron los que menos respondieron. Respecto a si debe desaparecer o no el Tribunal Constitucional, está más parejo. También si es que debemos tener un Congreso con una cámara o con dos cámaras. Nosotros hicimos esta pregunta y el 72% definen que sí, que debería tener solo una cámara y no dos. ¿Y el poder presidencial tiembla acaso? Se les preguntó si la Constitución debe garantizar más poder al Congreso sobre la presidencia de la República. Un 41% contestó que sí, mientras el otro 43% respondió que no. El gran desafío es incorporar mecanismos de democracia directa, porque si se parlamentariza mucho o se presidencializa mucho tampoco es beneficioso. Necesitamos que exista más participación ciudadana y que efectivamente volvamos a tener nuevos partidos políticos. Creemos que tenemos que avanzar hacia un sistema más mayoritario para elegir a nuestros parlamentarios y en particular creemos que un semipresidencialismo puede ser una buena solución. Hay países como Francia, como Portugal, que tienen un presidencialismo más morigerado, ¿cierto? Y donde el Congreso juega un rol muy importante. Donde sí hay consenso es en que se debe mantener
la autonomía del Banco Central y en que las regiones de Chile deben tener autonomía política y económica. Además, el 68% cree que todo ciudadano debe tener un ingreso mínimo garantizado independiente de si tiene trabajo o no. Tiene que haber una forma de asegurarle la subsistencia a toda persona que habite este país. ¿Cómo se traduce eso? No te podría decir que es un sueldo mínimo garantizado para todos sin ninguna condición. Probablemente va a haber que construir un mecanismo de asegurarle más bien trabajo a las personas. También se les preguntó si la protección a la propiedad privada debe ser un valor central en la Constitución. Un 51,84% respondió que no y un 32,9% que sí. Esta cifra será mayor entre el total de los 155 por la presencia de constituyentes de Vamos por Chile que no respondieron las preguntas de Votamos Todos. Uno de los que sí respondió fue Bernardo Fontaine del Distrito 11. La Constitución tiene que garantizar la propiedad privada de los bienes, de las concesiones y de los contratos. Y es de sentido común y de justicia que todos seamos dueños del fruto de nuestros esfuerzos. Ahora, si la sociedad necesita expropiarla por razones de bien común, por supuesto que tiene que poder expropiarla pagando como indemnización el valor de mercado de la propiedad expropiada. Por ejemplo, si se necesita construir una línea de metro, el Estado debe poder expropiar las viviendas que están en esos terrenos. Pero el constituyente advierte que se tiene que pagar a sus dueños el valor de mercado como indemnización. El constituyente de Apruebo Dignidad, Fernando Atria, aclara los mitos al respecto. Las personas que escuchan creen que la pregunta es por la protección a la propiedad de sus cosas, su casa, su auto. Esa propiedad nunca ha estado en discusión. No es esa. La cuestión es si con el argumento de la propiedad, por ejemplo, se va a constitucionalizar la privatización de un bien nacional de uso público como el agua. Pregunta que también se hizo. Un 71% de los 104 constituyentes piensa que el Estado debe expropiar los derechos de agua. Yo espero que la nueva Constitución, entonces, por supuesto, desprivatice el agua, eso desde luego. El agua va a ser un tema muy importante, al igual que todos los recursos naturales y el desafío de la sustentabilidad. El agua es un derecho humano, ¿cierto? Es un bien nacional de uso público, eso debe quedar claramente establecido. La mayoría también respondió que se debe proteger el medio ambiente a una costa de un menor crecimiento económico. Casi un 92% piensa que Chile debe ser un Estado plurinacional, mientras que casi un 38% cree que no debe existir el Tribunal Constitucional. Esas son entonces el primer anticipo de las ideas de los constituyentes. Pero ¿cuándo empiezan a trabajar? Lo vamos a revisar en la cronología entonces de lo que viene para esta convención constitucional inédita en nuestro país. El TRICEL tiene, Tribunal Calificador de Elecciones, 30 días para calificar la elección, o sea, para certificar los resultados oficiales, un máximo de 30 días. Una vez hecho eso, que podría ser a más tardar a mediados de junio, el presidente tiene 3 días para promulgar el decreto que convoca a la instalación de la Convención Constitucional, y esa constitución debe ocurrir dentro de los 15 días siguientes a ese decreto. Claro, entonces con esto se estima que ya la primera semana de julio, a más tardar, debería estar ya esto listo. La convención va a tener que aprobar un texto. El plazo para aprobar este texto, como dice aquí, es de 9 meses, pero se puede prorrogar, pueden pedir 3 meses más, o sea, hasta un año máximo. Y 60 días después se tiene que realizar el plebiscito aprobatorio, o también conocido como el plebiscito de salida, donde todos los chilenos van a tener que votar respecto al texto que elaboró la Convención Constitucional. Si todos esos plazos se cumplen, por lo tanto, y el texto final es aprobado, sería probablemente la Constitución de 2022, la que tendríamos en Chile. Vamos a seguir con otras noticias, vamos a contarles cómo con más calma reaccionó este martes el dólar y los mercados tras la elección del fin de semana. Claro, de todas maneras, expertos proyectan que podría vivirse un ambiente muy volátil después de los resultados de la elección que sorprendieron al mercado. Yo mismo saqué el 10% y digo, ¿y dónde lo meto para poder recibir algo? En fondos mutuos están bajísimos. Entonces casi no te conviene meterlo a fondos mutuos. Y Eduardo aún no obtiene una respuesta para esa pregunta que lo convenza, por lo que, a pesar de tener el capital para un depósito que le genere rentabilidad, prefiere esperar. Si usted le dijera los fondos mutuos o el depósito a plazo renta tanto, usted feliz. Feliz, pero no te está rentando.
Una sensación compartida con otros chilenos que no ven que el escenario económico actual esté muy claro, ni mucho menos estable como para lanzarse a la piscina de alguna inversión. Una inversión en este minuto, yo creo que el mercado no ofrece muchos intereses como para estar invirtiendo, a no ser de que sea una inversión muy grande nomás. Tomar una decisión en estos momentos es muy difícil, porque no sabemos lo que puede pasar mañana, después. Cuando yo lo quiero depositar, ellos me dan un interés muy bajo. Un escenario económico que se vio remecido por el proceso electoral recién pasado, con una bolsa que cayó durante el lunes en casi 10% y un dólar que se disparó hasta los 716. ¿Reacción o sobrereacción? Lo cierto es que muchos estaban expectantes por saber qué ocurriría este martes. El dólar se neutralizó y retrocedió hasta los 712 pesos y la bolsa cayó de nuevo, pero de manera mucho más marginal, apenas un 0,07%. Los expertos concluyen que la volatilidad seguirá. Los mercados, al igual que los inversionistas, ¿no es cierto?, odian la incertidumbre. Y obviamente este elemento, la forma, el resultante que tuvo, ¿no es cierto?, la convención constituyente, la forma como quedó circunscrito, obviamente entrega una mayor cantidad de interrogantes. El proceso electoral que pasó y especialmente la elaboración de una nueva constitución que se viene, según economistas, disparan la incertidumbre y eso tiene efectos económicos. Es probable que el resultado sea negativo en varios fondos de pensiones. El día de mañana, miércoles, vamos a conocer el resultado de lo que ocurrió en los mercados el día lunes. El mal resultado de la bolsa del lunes debería quedar reflejado este miércoles en los fondos, pero ojo, porque no solo los factores internos influyen, la alta inflación a nivel internacional estaría haciendo lo suyo. Ahora, contestando la pregunta de Eduardo, ¿es momento de refugiarse en un fondo mutuo tras la volatilidad que provoca el proceso constitucional? Efectivamente, los depósitos a plazo rentan muy poco, los fondos mutuos también están rentando muy poco. Tanto tomar decisiones en ambiente de volatilidad es siempre más complejo. Pero aclara este economista que los fondos mutuos, por ejemplo, no rentan poco por este proceso electoral, sino que por la mayor cantidad de liquidez entre los chilenos por los retiros de 10% y los aportes del Estado. Con un depósito a plazo no se obtendría un rendimiento anual de más de 0,8%. La verdad es que la economía, al parecer, caminará entre la volatilidad e incertidumbre durante un tiempo sin recomendaciones claras ni apuestas seguras. Fue detenida la banda más peligrosa del año en Chile. Tendrían participación en el homicidio de Tamara, la niña que murió en una encerrona. De hecho, se encontró el arma que habría causado la muerte de esta menor. Además, asaltaron joyerías, en malls y cajas de compensación también, donde se calcula que robaron cerca de 400 millones de pesos en solo 3 meses y de manera muy violenta. Usaban armas de grueso calibre para provocar un profundo terror en sus víctimas, principalmente dueños de joyerías, conductores en portonazos y dependientes de cajas de compensación. Hacemos estimaciones preliminares de sobre 400 millones de pesos de botín en el último tiempo solamente. Con sus delitos no solo causaron temor, sino que también daño irreparable a la familia de una pequeña niña de 6 años, usando la misma arma de ese homicidio en un asalto en el mall Alto Las Condes. Yo estoy apretando el botón de pánico. La bala que hirió al PDI fue percutada con la misma arma que se le quitó la vida a mi hija. Disparaban a matar en sus robos y por eso la necesidad urgente de capturarlos. Y así fue, en diversos allanamientos de la PDI, encontrándose con esta sorpresa. Tenemos también una pistola 9 milímetros, en la cual fue sometida a un riguroso peritaje científico y se estableció que participó por el caso de la joven Tamara. Después de 2 asaltos de película a una joyería en el centro de Santiago y un fallido gran golpe en Las Condes, estuvieron escondidos bajo 7 llaves en estos verdaderos búnkers de Quilicura, Lo Espejo y Conchalí, pero la investigación de la Fiscalía Oriente y la PDI los sacó de su guarida. Se especializaba particularmente en el asalto a joyería, pero que para cometer estos delitos previamente asaltaba a conductores en la vía pública a fin de proveerse de vehículos que no fueran identificables con posterioridad y poder cometer estos atracos. Fue en ese contexto que el menor que integraba la banda asesinó a sangre fría a Tamara. Luego, en otra encerrona, sería abatido por un carabinero que actuó en legítima defensa. ¿También sería parte de esta banda? Efectivamente, todos los cursos de acción están orientados en esa línea investigativa. Como también hay que recordar que cuando falleció ese menor, también había integrantes de esa banda que se dieron a la fuga. Uno de los asesinos de mi hija, que también participó en el asalto a la joyería,
cuando él iba escapando, en el vehículo donde él iba escapando, se le cayeron 2 teléfonos celulares. Y a través del peritaje de estos teléfonos también pudieron avanzar con la identificación del resto de los personajes. La gran pista en esta investigación la aportó un testigo clave que vivió el asalto a las 2 joyerías de una galería en calle Santo Domingo. Al ver a estos sujetos una semana después en otro atraco similar, esta vez en el mall Alto Las Condes, entregó datos que fueron cotejados con pistas dejadas en los autos que usaban para huir y que luego eran abandonados. Cuando esta víctima vio lo que había ocurrido en el Alto Las Condes, se dio cuenta de que los sujetos eran los mismos y que habían actuado de la misma manera. Inmediatamente contacté al fiscal Mérida, que está a cargo del caso, y con la colaboración y la información que entregó ella, más todo el apoyo tecnológico, el trabajo de la Policía de Investigaciones, se ha logrado desbaratar una de las bandas más violentas que hemos visto. En el apuro siempre se cometen errores y aquí es donde nosotros ganamos como investigadores porque recopilamos piezas de evidencia. Nosotros pudimos recopilar huellas dactilares, teléfonos, vestimenta y toda esa evidencia nos permiten identificar y atribuir participación. Yo estoy apretando el botón de pánico. Clientes y dependientes del centro comercial escapaban aterrorizados al escuchar disparos y golpe tras golpe, como en vano los delincuentes intentaban fracturar las sólidas y bien preparadas vitrinas blindadas de la joyería. Su especialidad era romper vidrios de cajas y locales, por eso, al ver que no pudieron con joyerías, cambiaron el giro delictual y comenzaron a robar cajas de compensación. Una banda extremadamente peligrosa y violenta, muy decidida en cuanto a sus acciones, con una distribución muy clara de sus funciones, con jerarquías claramente establecidas, donde se planificaba desde días antes y se iba a observar el lugar, se trataba de ver cómo poder entrar y huir del lugar. Tras varios allanamientos se detuvo a 6 integrantes de la banda, encontrando valiosas pruebas de los robos. En una extensa audiencia, la Fiscalía los formalizó por los delitos de asociación ilícita para el robo con homicidio y violencia. Debido al peligro que representan para la seguridad de la sociedad, se solicitó la prisión preventiva de todos los imputados. Vamos a cambiar de tema para contarles que se cumple un año de la puesta en marcha de la ley Senabast, sobre la que había grandes expectativas. En un principio solo 80 medicamentos eran parte de la canasta que se ofrecía a las farmacias. Hoy esa lista creció ya a 200. Acá les vamos a contar cuáles son los nuevos fármacos que pueden comprarse con hasta un 300% de descuento. El reportaje es de Camila Torres. Hola, buenos días. Buenos días, bienvenido a Farmex. Vengo a buscar los remedios que le encargué por Senabast. Es una iniciativa que dice las farmacias independientes venían proponiendo hace mucho. Gracias a la ley Senabast, rebajaría hasta en un 70% el precio de los medicamentos. Clopidogrel 75, por favor. A casi un año del debut de la ley Senabast, Luis puede acceder al medicamento que lo mantiene con vida a precio justo en farmacias independientes adheridas a la normativa. Clopidogrel es el fármaco que le indicaron tras sufrir 2 infartos en la última década. Hace semanas lo compraba en el retail. Accedí a ello y la verdad las cosas que abismante la diferencia con las farmacias tradicionales. ¿De precio? Sí, claro. ¿Cuánto te ahorras? En el medicamento que acabo de comprar me ahorré un 60%. Clopidogrel 75, por favor. Sí, claro. Sí. Don Luis, tengo 2 alternativas, don Luis. Ojalá la que me conviniera a mí. Tengo esta en 7.990 y tengo la alternativa de Senabast en 3.990. Y estaba comprando las farmacias del retail, pero con el precio que usted me está dando no tengo ninguna duda que tengo que comprarlo acá. Este medicamento es parte de los nuevos que se agregaron a la lista de fármacos por ley Senabast. En un principio eran 80, ahora ese número creció a 200. Actualmente hay drogas para enfermedades cardíacas, diabetes, epilepsia, depresión y otras tantas, lo que se traduce en una importante reducción del gasto de bolsillo. En el caso de Luis, el ahorro es significativo. El costo de Clopidogrel es mucho más alto en las cadenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Quiero consultar unos precios. Clopidogrel. El más económico cuesta 12.990. ¿Acá no trabajan con la ley Senabas? El precio del retail ronda los 13.000 pesos. El mismo medicamento por ley Senabas se vende a 3.130. O sea, Luis antes pagaba más de un 300% extra. La buena noticia es que cada día se suman nuevos fármacos a la lista. Aquí tenemos el listado general de los productos de Senabas, donde podemos encontrar aproximadamente entre 200 y 210 productos, de los cuales se incorporaron súper interesantes para los clientes. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo el sildenafil, la quetiapina, se incorporaron también el carvedilol y se incorporaron algunos inhaladores y hormonas también. En los nuevos medicamentos destacan Xarelto. En las farmacias cuesta 70.000, por ley Senabas 47.250. En cadenas es un 48% más caro. Levetiracetam 500 mg para la epilepsia tiene un costo en el retail de 17.000, por Senabas 6.500, diferencia que se traduce en un 60% de ahorro. Calbusmet de 1.000 mg, antidiabético. En el retail cuesta 50.000, por Senabas tiene un costo de 24.240, es un 106% más barato. Además se sumaron drogas para la insuficiencia cardíaca. Este es el carvedilol de 6,25 miligramos. Es un medicamento utilizado en problemas de insuficiencia cardíaca. El precio normal en cualquier farmacia puede estar entre los 2.000, 2.500 hasta 3.000 pesos. ¿Y por ley Senabas? Con ley Senabas lo puede comprar en 1.900 pesos. O sea, hay un ahorro. Es un ahorro, claro. Sí. Hoy día tenemos 200 productos y esperamos llegar antes de final de año a 300 productos, lo que es una gran cantidad para abastecer a las 600 farmacias que están inscritas, de las cuales casi 150 están trabajando todos los meses con nosotros. Desde Senabas argumentan que la logística y distribución de medicamentos ha mejorado. Cada 2 semanas se entrega nuevo stock según la demanda de las farmacias. La central ha hecho nuevos contratos para abastecer a los locales adheridos. La idea es beneficiar a muchos más ciudadanos, sobre todo a pacientes crónicos, como los diagnosticados con la enfermedad de Crohn. Hemos visto como fundación una disminución en los precios aproximadamente de un 40 e incluso un 50% en ellos. Entonces es sumamente importante que sí estén estos medicamentos, pero también es bueno que se agreguen otros medicamentos. Para la colitis ulcerosa se agregó a la lista la pentasa mesalazina. Se vende a 71.000 pesos por ley Senabas. En el mercado tiene un valor de 100.000 pesos. En Farmex comenzaron con ley Senabas desde el inicio. Gran parte de su stock corresponde a estos productos. Los clientes hacen sus pedidos a través de la página web. Dicen que el margen de ganancias sí es fructífero para el negocio, a pesar de lo barato que parece ser para el cliente si se compara con los valores de grandes farmacias. Este sector y por atrás es completamente Senabas. Los más populares son el Nevido, que es una testosterona, que está, por ejemplo, el precio Senabas de 79.000 pesos, el precio mercado cerca de 120.000 pesos. El Tirox, el hipertiroidismo, tiene un precio Senabas de 4.550 pesos. Luis seguirá tomando este medicamento de por vida. Ahora, con el precio de una caja por ley Senabas, puede comprar el tratamiento para 4 meses. Porque no puede existir una diferencia tan grande a un mismo producto. O sea, uno lo entiende a veces cuando va a la feria, que compra un kilo de manzana por 100 pesos de diferencia quizás, pero en un medicamento que es tan vital, o sea, encuentro inentendible que exista una diferencia tan abismante. No parece lógico, ¿no? No parece lógico, ¿no? Desde Senabas argumentan que la ley se diseñó estableciendo un precio máximo de venta al público, con el objetivo de asegurar que la ciudadanía pague un precio justo por los fármacos. Luis espera que nuevos medicamentos se sumen a esta lista y más pacientes tengan la posibilidad de pagar mucho menos por estos remedios que para muchos son de vida o muerte. Chao, que le vaya bien. Gracias. Chao. El cobro de gastos comunes atrasados terminó con el residente de un condominio golpeando violentamente al guardia de seguridad de la comunidad afectada. El agresor fue detenido.
Indignado, el residente de este condominio descarga toda su furia contra este trabajador. Lo golpea en varias oportunidades mientras el agredido intenta protegerse. Todo porque el vigilante le recordó que debía pagar la deuda de 1.200.000 pesos que mantiene en gastos comunes. Nosotros le trabajamos a ellos, pues, no sé si me entiende, y que venga a pegarnos, por ejemplo, más allá de un insulto, ya eso es aceptable, pero que le baje a pegar, no. Aparte que eran personas que ni siquiera pagaban sus gastos comunes, que tenían que ellos mismos abrirse el portón y nosotros hacemos ese favor de abrirle el portón. Todo ocurrió este lunes en este condominio de parcelas en Batuco. En la comunidad nos explican que como poseen agua de noria, la única forma que tienen de presionar por el pago de los gastos comunes es dejando de prestar servicios como el retiro de la basura y levantar la barrera en la salida, cuestión que el vecino no asumió. Y tenemos que afinar todos, estar circulando en función de eso, de estas personas que no nos dejan vivir tranquilos, porque al final es eso. Había ocurrido hace un par de meses antes también, sí. Esta no es la primera reacción agresiva que este sujeto ha tenido. Denuncian que ya habría agredido a otro conserje y además en este registro se ve cuando al intentar salir del condominio ofuscado atropella a una de las mascotas de la comunidad. Un poco preocupante en realidad, porque no puede pasar esto. La conversación, yo creo que el diálogo es importante frente a cualquier diferencia que pueda haber, porque siempre puede haber diferencias, pero el diálogo es importante. Frente a estas actitudes, molestos los residentes incluso han organizado funas en las afueras de la casa de su vecino, circulando a través de ella en caravana, tocando sus bocinas. Fuimos hasta la casa de este hombre, asegura estar arrepentido y reconoce que actuó mal. Explica que tiene 25 años y es padre de 3 niños. Además, su madre padece cáncer y él está sin trabajo, por lo que advierte ese día frente a la situación explotó y descargó su furia de la peor manera. Estuve detenido. ¿Usted reconoce igual que reaccionó mal? Claro, no, yo reaccioné mal totalmente, pero como le digo, eso es cosa del momento. Fue un error mío haberle agredido de esa manera y no nos hacemos drama por eso, porque algún día igual vamos a tener que pagar los gastos comunes. Los guardias no me dejaban salir de mi casa, yo necesitaba comprar un remedio para mi mamá tiene cáncer. En estos casos en que el conflicto ocurre entre propietarios de una misma comunidad, afectando también a sus trabajadores, existen 2 caminos válidos para superar los problemas. El primero es dejar las agresiones de lado y dialogar, y si esto no funciona, recomienda a esa comunidad que tome acciones verdaderas en cuanto a que ellos contraten a un abogado que defienda a este trabajador y se haga la denuncia en contra del agresor en los tribunales competentes. En este caso, el agresor se comprometió a comportarse y nunca más reaccionar de forma agresiva. Además, deberá responder ante tribunales por su actitud, mientras los vecinos esperan que esto se cumpla y dicen estar dispuestos también a dialogar para superar los conflictos que los aquejan como comunidad. Hoy se cumple 1 año de la muerte de Alejandro Correa, un empresario que fue asesinado por un sicario a la salida de su casa en Concón. Antes de ser asesinado, alcanzó a interponer una acción judicial por una toma que se instalaba en terrenos de su propiedad. La lucha de su familia por recuperarlos, en el reportaje de Daniela Pieratini y Juan Carlos Rojas. Este es el terreno que originó uno de los crímenes más brutales en Concón, el asesinato por encargo del empresario Alejandro Correa. La ocupación de esta toma obedece a la interacción de inescrupulosos que engañan a las personas, pero también a la desidia de las instituciones del Estado y el Ministerio Público por restablecer el derecho a una familia que perdió a un ser querido en un crimen brutal por estos terrenos. 4 días antes, su señoría, de ocurrir la muerte de Alejandro Correa, él denunció ingreso ilegal de terrenos de su propiedad. El lunes hablé con uno de ellos, que dijo llamarse Luis Alarcón Cáceres. Cuando llegaste acá, ¿quién te designó aquí? Aquí Luis Alarcón. Los loteos han sido ocupados todos, se han subdividido y se han construido casas que, perdónenme, no son propiamente tal de una toma, y los vehículos que circulan ahí de alta gama tampoco. Por cierto que hay una falla del Estado, fundamental reponer cuanto antes el Estado de Derecho y dar una señal potente de que el Estado de Chile
no aceptar este tipo de negocios ilegales. El problema pasa cuando la gente no se toma en serio lo que hace. Pero es grave. Absolutamente grave. Absolutamente grave. Absolutamente grave. En pleno Quilpué se emplazan estos terrenos que originaron la muerte de Alejandro Correa. El empresario interpuso una denuncia en septiembre de 2019 en contra de Renato López por ocupar parte de sus terrenos. Según consta la carpeta investigativa, por esta razón, Renato López, un conocido empresario en la extracción de áridos, habría contratado un sicario para matar a Alejandro Correa. El asesinato se concretó el 18 de mayo de 2020, cuando el colombiano Víctor Gutiérrez le propinó un disparo afuera de su casa. 4 días antes de morir, Alejandro Correa interpuso una acción judicial en el Ministerio Público de Quilpué por usurpación en contra de otras personas por una incipiente toma ilegal liderada por Luis Alarcón. Lo que hizo López, mandó a Alarcón, su señoría, a ocupar los terrenos y tiene vinculación la ocupación de terrenos por parte de López en terrenos de Alejandro Correa con la ocupación ilegal 4 días antes por parte de esta persona que dice llamarse Luis Alarcón. Sí. Estos gráficos muestran el avance que ha tenido la toma a un año de la muerte del empresario, pese a que su familia ha interpuesto una serie de denuncias y acciones judiciales para recuperar los terrenos. ¿Cómo llegaron ustedes acá? Bueno, a nosotros nos avisaron que este terreno, todo esto, tiene un dueño y que ese dueño lo falleció, lo mataron, creo. Acá la hija de él, que es la que quedó como dueña, nosotros queremos comprarle a ella, queremos que nos lotee los terrenos y comprarle. Así, han ido ocupando decenas de familias los espacios ya loteados en el terreno. Muchos engañados, creyendo supuestamente que de alguna manera podrán adquirirlos. Uno anhela tenerlo de uno. No sé cuánto irán a cobrar igual. No sé qué facilidades de pago nos irán a dar. ¿Y usted sabía que la familia no quiere vender? No tengo idea. Luis Alarcón no le explicó no, pues no, que la familia quiere recuperar el terreno. No, todo lo contrario. No. Todos quienes han llegado aquí apuntan a Luis Alarcón como el nexo y el encargado de la toma. Jorge Contreras fue uno de los primeros en llegar a estos terrenos de Alejandro Correa. Mandó a Luis que conversara con nosotros, que estos terrenos acá eran fiscales y ellos los podían acomodar acá. Me dijo, se pueden cambiar para adelante, esos terrenos son de bienes nacionales, me dijo, ahí nadie nos va a mover. O sea, Luis Alarcón fue el nexo para que ustedes subieran acá. Claro. Eso estaba vacío. Estaban marcados. No habían casa, pero estaba marcado. O sea, alguien ya había marcado. Claro. Hoy esta toma es investigada por el Ministerio Público por el delito de loteo irregular y su posible venta. La señal es muy mala para la gente que ahorra con mucho esfuerzo, esperando 7 o 8 años, mientras estos tipos pasan por el lado y se saltan la fila. Y en segundo lugar, para la gente que tiene sus terrenos, que ve cómo, en el caso particular de la familia Correa es más dramático aún, cómo con total impunidad estos tipos construyen casas y las promueven más encima. Por cierto que hay una falla del Estado. Luis Alarcón llega a la toma, pese a que construye hace un año una casa de 2 pisos, no vive ahí. Fuera de cámara se define como un asesor de tomas y reconoce que el empresario Alejandro Correa le advirtió personalmente la usurpación de sus terrenos días antes de morir. Nosotros estamos en este momento tratando de hacer la ocupación efectiva, lo más efectiva posible. ¿Por qué quieren tomarse un lugar que saben que le pertenece a otra familia? Porque no tenemos la certeza de que sea así. Y uno de esos propietarios hipotéticamente podría ser el fisco. Pero no es cierto. Según los documentos que el propio Luis Alarcón nos entrega, contradicen su versión. El conservador de bienes raíces establece claramente los límites de la propiedad Correa. Incluso un documento de bienes nacionales asegura no registrar propiedad fiscal en ese sector. Nosotros, claro, les hemos indicado la situación de los terrenos. Ellos conocen la situación de los terrenos. Todo lo contrario, nos dijeron que iban a ponerle una aportación de luz y todo eso. ¿Que iba a llegar luz acá? Por eso estoy invirtiendo lo poco y nada. ¿A qué aspiran ustedes? A eso. ¿A qué? A eso, a tener un espacio donde los niños puedan jugar, donde puedan correr, donde
podamos a lo mejor tener un árbol frutal donde se pueda tener, no sé, pues hay vecinos que dicen, ¿sabes qué? Yo quería tener una gallinita, ¿cachai? Quiero tener una gallina. En un departamento no podía. Estamos hablando de terrenos 450, 500 metros cuadrados, viviendas de 180, 200 metros cuadrados, hemos medido nosotros de 2 pisos, cuando las familias tienen que postular 8 años para tener una vivienda de 40 metros cuadrados. Y acá estamos hablando de personas que tienen auto, que tienen viviendas de 2 pisos, paneles solares, claramente una frescura. A puertas del inicio del juicio por el crimen, la familia Correa prefiere guardar silencio por temor, mas no cesar la lucha por recuperar sus terrenos. Pero quienes deben restablecer el derecho y poner en práctica las políticas públicas brillan por su ausencia. El municipio de Quilpué es uno de ellos. Bueno, el municipio tiene mucho que ver, porque acá estamos hablando de construcciones que están hechas sin ningún permiso, de una urbanización que está hecha sin ningún permiso. Acá se abrieron calles, se lotearon terrenos. O sea, obviamente la municipalidad tiene mucho que decir. Venimos a buscar al director de obras, Televisión Noticias. ¿Le puede preguntar que quién no no se encuentra? Por eso. Él no se encuentra. ¿Cuál es el nombre? Joan Saavedra. Joan Saavedra es el director de obras de la Municipalidad de Quilpué y por ley el primer facultado para intervenir en esta toma. Su única aparición fue hace 3 semanas cuando interpeló por la prensa a la Seremi de Vivienda. Y yo me entero por la prensa que usted me dice que tengo que demoler. Explíqueme qué es lo que tengo que demoler. ¿Dónde? ¿Usted revisó? ¿Usted sabe cuánta gente hay? ¿Por qué me lo está pidiendo? Se da cuenta que es lamentable porque finalmente se juega con las ilusiones de una familia. El problema pasa cuando la gente no se toma en serio lo que hace. Pero es grave. Absolutamente grave. Absolutamente grave. Grave, gravísimo. Vía telefónica nos contactamos con el alcalde de la comuna, Mauricio Viñambres, quien aseguró que no se involucrará en el tema y que no dará declaraciones por órdenes de guardar silencio. ¿De quién? No nos responde. El alcalde sí puede haber ordenado la demolición inmediatamente sin tener que acudir a mí. La ley a mí me dice que yo puedo demoler, efectivamente, pero tengo que tener un informe. ¿Dónde está el informe? Se lo pido. ¿Y qué hacen? Me dicen que me lo van a mandar a través de un oficio. Todavía no llega. No, no llega. Lo acabo de consultar hasta antes de darle la entrevista a usted. Nuestra obligación es ejercer el imperio del derecho porque, primero, se está cometiendo un delito donde la ley tipifica quienes tienen que querellarse y habla literalmente de intendentes, gobernadores, alcaldes. Nadie en el municipio quiso responder, pero esta causa también durmió un año en la Fiscalía de Quilpué. El 5 de mayo la Intendencia presentó una querella y la Fiscalía Regional decide trasladar la investigación al Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos. Estamos trabajando coordinadamente con la causa también que está viendo el tema del homicidio del señor Correa. Y actualmente estamos en una segunda etapa de investigación que lamentablemente no puedo decir para no perjudicar la misma. Tanto la solución como el castigo de este mismo requiere una colaboración de todo organismo del Estado. Y en eso hemos estado, por lo menos incansablemente esta última semana. ¿La Fiscalía podría ejercer acciones para el desalojo de estos terrenos? No solamente eso, ellos están en presencia de un delito flagrante. La ley los obligaría a tomar acciones así. Yo creo que es un poco de ignorancia respecto de las normas y su contenido y la labor que ellos tienen que tener. Y así, la toma ilegal y el engaño a estas personas continúa con total impunidad. Se dice que Renato López fue quien te habría enviado a tomarte estos terrenos. No, eso lo hablan desde la ignorancia y para nada. ¿Están vendiendo terrenos? Mira, por parte de los dirigentes acá no hay ninguna venta de terrenos. Si el Estado o el municipio le ofrece otro terreno, ¿ustedes están dispuestos a irse? O sea, nosotros lo que en alguna medida queremos es poder vivir dignamente, o sea, no vivir hacinados. O sea, si nos dicen, ¿sabéis qué? Los vamos a meter en departamentos, ¿cachai? A todos juntos, yo creo que es complejo. Mientras las políticas públicas brillan por su ausencia y la justicia demora, la toma ilegal crece, mientras los derechos de otros desaparecen en medio de un crimen brutal que aún sigue sin condena. Noche definitoria en la democracia cristiana y hay novedades de lo que está ocurriendo. Sin más novedades todavía en la crisis de la DC, Josefina de la Fuente nos actualiza en vivo. Josefina.
Sí, exactamente. Hartas novedades aquí en la Junta Nacional de la Democracia Cristiana. Renunció el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, así se lo comunicó a la Junta Nacional hace algunos minutos. Una Junta Nacional que además proclamó a Jimena Rincón como candidata presidencial de la Democracia Cristiana por 146 votos a favor y 101 votos en contra. Luego de esta votación, la candidata senadora Jimena Rincón se ha declarado en estado de reflexión, esto considerando que no es un número bastante alto y el porcentaje de apoyo es bastante más bajo de lo que esperaba la senadora Jimena Rincón. Por el momento entonces asumiría como presidenta interina Carmen Frey y las elecciones de la Democracia Cristiana se realizarían después de la segunda vuelta de los gobernadores regionales. Eso es cuanto podemos informar por el momento. Fuad Chahín, el ex presidente de la Democracia Cristiana a estas alturas, está en el segundo piso todavía en esta Junta Nacional y no ha bajado a dar declaraciones. Sí tenemos reacciones inmediatas de la senadora Yasna Proboste, que dijo que la renuncia de Fuad Chahín fue demasiado tarde. Bueno, yo ya he hablado, he emitido una declaración, nos parece que es absolutamente clara mi postura, y respecto de la renuncia del presidente nacional creo que es un poco tarde. La tradición siempre en la democracia cristiana, tras las derrotas electorales teníamos directivas que renunciaban ese mismo momento. Muchas gracias. Bien, queda bastante suspenso. No sabemos cuándo va a terminar este estado de reflexión de la senadora Jimena Rincón y tampoco cuándo va a bajar el expresidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, a dar declaraciones. Quedamos atentos en los próximos minutos a ver si tenemos novedades de esta renuncia de Fuad Chahín finalmente a la Democracia Cristiana después de la derrota dura que le dieron en las urnas este sábado y domingo. Muchas gracias, Josefina. Buenas noches. Claro, queda descabezada la Democracia Cristiana y además con una candidata presidencial en una situación prácticamente imposible después de no tener un apoyo fuerte de su propio partido. Tremenda crisis la que está afectando a muchos de los partidos tradicionales luego. Ya, terminan las noticias, pero los invitamos a seguir en Chilevisión con un nuevo capítulo de Yo Soy en su recta final. Hoy duelos de finalistas. José Feliciano, Luis Miguel, Alejandro Sanz y muchos más. Y en CNN Chile pueden seguir con el programa especial de elecciones, en una jornada especialmente noticiosa en lo político, conducido por Mónica Rincón y Daniel Matamala, que se va inmediatamente para allá. Tenemos invitados a varios de los grandes ganadores y ganadoras de las elecciones de este fin de semana. Que estén muy bien, que tengan buenas noches. Hasta buenas mañana. Noches.